SL es la distancia entre las cerchas, ¿de acuerdo? Ya sabemos, ¿no? Para un tipo de excavación 4, las cerchas van a estar con una distancia de 1 metro, 1,50 metros. Para la tipo 5 puede estar de 0,8 a 1 metro de distancia. Eso es la distancia entre las cerchas en el sentido longitudinal del túnel, ¿de acuerdo? Ok, hacemos entonces el equilibrio. Nuevamente son las 3 ecuacioncitas básicas, ¿no es verdad? Aplico yo entonces el equilibrio aquí, el equilibrio vertical en este caso, ¿no es verdad? Tengo aquí que las dos fuerzas, 2T, va a ser igual entonces al empuje uniformemente distribuido que resulta de integrar, digamos, todas estas fuerzas radiales normales a la superficie por la superficie, ¿no? La superficie es esta, ¿no? 2πr por la distancia que tenemos ahí, toda esa superficie que la tengo dibujadita acá, que es la que sería aplicada entonces sobre una cercha, ¿no es verdad? De ahí podemos obtener entonces esta relación, tengo además de que T va a ser simplemente la sección de la cercha, AC es la sección de la cercha por el esfuerzo normal que se va a establecer acá, ¿no es verdad? Y de aquí yo calculo rápidamente entonces el esfuerzo que vamos a tener en la cercha, ¿ya? El esfuerzo. Suponemos que aquí tenemos también una distribución uniforme de este esfuerzo, ¿ya? Y si ustedes se fijan, es la relación de superficies, si quieren ustedes, ¿no es verdad? Por la presión interno, la presión de contacto entre la cercha, que es parte del sostenimiento, y el macizo rocoso. La ecuación de la compatibilidad sigue siendo la misma, ¿no es verdad? Eso ya hemos deducido, ya sabemos que esa deformación entonces radial es simplemente el desplazamiento, no es radial, hombre, la deformación unitaria tangencial, la que se tiene aquí entonces es igual simplemente al desplazamiento radial dividido por el radio de la cavidad de la sección circular. Y finalmente la ley constitutiva nuevamente es simplemente Hooke, ¿no? Lo tengo aquí, evidentemente, es el E del acero, el módulo de deformación del acero, como tal. A ver, ¿quién hay de los buenos que están ahí en la sala? ¿Quién me puede decir cuál es el módulo de elasticidad del acero? La magnitud. ¿Quién me puede hablar de eso? ¿Alguien me puede decir? ¿No hay nadie que me pueda hablar y decir cuál es más o menos el módulo de Young, como dicen, de J-A-O-U-N-G, del acero? ¿Cuánto es? 29.000 KSI, Inge. ¿Cuánto, perdón? 29.000 KSI. O 200 gigapascales. ¿Qué unidades me está dando? Las inglesas. Y si es internacional, Ya, sería 200 ya. No, gigapascales. va a estar por ahí. Más o menos 10 a 15 veces el hormigón, no se olviden, ese era el método N de cálculo de los hormigones, y va a estar en el orden entonces de unos 250 a 290, como usted dice, gigapascales, ¿ya? Gigapascales, no se olviden de eso, gigapascales, porque el módulo de deformación del acero es aproximadamente, grosso modo lo estoy hablando porque sabemos que son componentes que tienen cierta dispersión, ¿no es verdad? Va a estar alrededor de entonces unos de 10 a 15 veces el módulo de deformación que tiene el hormigón. El hormigón, ya sabemos, está alrededor, grosso modo, de unos 21 gigapascales, 22 gigapascales. Entonces el acero va a estar evidentemente 28, 21 hasta 30 gigapascales. ¿Ya? Ok, es valorcito, siempre hay que tenerlos en la cabeza, ¿no? Bien, nuevamente reemplazamos la ecuación, la 2 y la 3, me va a dar entonces esta relación. Ustedes, las tres ecuacioncitas que hemos encontrado aquí,
las vamos a combinar para llegar finalmente a encontrar nuevamente la deformación radial en función de la presión de contacto entre la cercha y el macizo rocoso. Y ustedes ven acá nuevamente, tenemos distancias, superficies, si quieren ustedes, y distancias, ¿no? Y vamos a definir el coeficiente de rigidez de la cercha de esta forma, ¿ya? De tal manera que tenemos nuevamente una ecuación muy parecida a las otras, ¿no? Donde tenemos un K3 que va a ser el coeficiente de rigidez de la cercha, que resulta ser directamente entonces, si ustedes se fijan acá, es simplemente el módulo de Young del acero por la sección transversal de la cercha, la sección neta, dividido por la distancia entre cercha y cercha y el radio de la sección como tal, ¿no? Bueno, si ustedes se fijan acá, y es importante que vean la unidad para no equivocarse, la unidad de este valor K3 y de las otras rigideces es directamente, si ustedes se fijan bien, va a ser entonces este K como unidad, tiene la unidad del módulo de deformación, se esfuerza por unidad de superficie, ¿no? Directamente, ¿ya? Hay que siempre tener cuidado en tener todos los datos en el mismo sistema de unidades para no hacer equivocaciones después, ¿no? Siempre vamos a transformar los datos que tengamos y yo recomiendo siempre usar, en este caso, por ejemplo, normalmente tenemos PI que va a estar entre los 100, 200 kilopascales hasta los 500, 600 kilopascales, ¿no? Entonces voy a tener mucho cuidado en la unidad que voy a usar en los calculitos de E como tal, ¿ya? Bien, entonces tenemos tres cases que son los básicos de los tres, las tres medidas de sostenimiento principales que tenemos, ¿no es verdad? Hormigón lanzado, proyectado, peros de anclaje y sechas de acero. Y normalmente se trabaja con ellas en forma combinada, o sea que necesitamos en cierta manera entonces combinar, ¿no? Supónganse aquí entonces este caso, donde yo tengo aquí, y primero coloco un sostenimiento que va a tener un coeficiente de rigidez K1. Y después de una deformación aún más grande, después de un cierto tiempo de habernos alejado, que el frente se aleje aún más del lugar donde estoy colocando el sostenimiento, que sería esa deformación inicial para la segunda medida de sostenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener una curva característica del sostenimiento definida en esa forma, ¿no? Donde directamente aquí podemos ver cómo varía, ¿no? Aquí tengo la primera parte donde tengo una sola medida de sostenimiento, una rigidez K1, y en el momento donde estoy colocando la otra medida de sostenimiento, entonces cambia totalmente esta pendiente, ¿no? Y su rigidez sería la sumatoria de las rigideces como tal. ¿De acuerdo? Bueno, eso aquí podemos demostrar directamente, ¿no? Lo que va a ser este KO. Y vamos a suponer acá, ojo, que es bien importante, es de que el esfuerzo, la presión de contacto final de los componentes de las tres medidas de sostenimiento, cada uno va a aportar su parte con su propio coeficiente de rigidez y qué sé yo, va a ser simplemente la sumatoria, ¿no es verdad? Claro, aquí debería yo haber colocado que directamente que J debería ser es 1 y aquí en este caso normalmente es 3, ¿no? J es igual a 1 y va hasta 3 como tal. De aquí, bueno, esta es la demostración rapidísima de que el K combinado con dos medidas de sostenimiento va a ser directamente entonces esta sumatoria. ¿Ya? Listo. Bien, aquí un ejemplito, simplemente entonces, eso pueden hacerlo ustedes con las formulitas, una hojita Excel, por ejemplo, aunque usamos ahora el programita que tenemos, Fox Support. Entonces, yo sí puedo, con todos los datos que tengo, calcular el componente elástico
Después, a partir de ese punto, que es donde tendría yo el P crítico. No se olviden, el P crítico acá empieza a ver las deformaciones plásticas. Ya no se ha hablado mucho de las deformaciones plásticas, ¿verdad? Que todo esto queda un poco inconcluso, diría yo, porque me falta hablarles de las... de todo lo fundamental de la teoría de la plasticidad. Pero por el momento ya nos olvidaremos porque no vamos a acabar sino nunca de nuestro programa, ¿no? Tengo aquí la deformación inicial, la vamos a calcular con Panet o con el diagrama del no me acuerdo el nombre, caramba, del griego, ese abaquito que les he mostrado, ¿ya? Y aquí tengo el P máximo, ¿no? Que voy a tener, que voy a poder calcularlo, que sería el PI de rotura, si quieren ustedes como hallado aquí como P máximo como tal, ¿no? ¿Verdad? Y si esto fuera puede ser un hormigón o combinado como tal, ¿no? Aquí tenemos un solo, de hecho, cuando tenemos una sola línea de ese tipo, que quiere decir que tengo una sola medida de sostenimiento, no tengo el quiebre, ¿no? Como hemos mostrado hace un momento. Y el punto de equilibrio, que es fundamental, ¿no? Es el punto entonces donde el sostenimiento y el macizo rocoso están totalmente en equilibrio, y de aquí, bueno, yo voy a calcular entonces el P de equilibrio como tal, ¿ya? Ok, aquí les muestro, podemos entrar un poquito tal vez al programa, espero que esté funcionando bien. Vamos a hacer, por ejemplo, un cálculo, voy a anotar estos datos que les muestro acá para entrar al programita. Eso es la salida del programa, el Rock Support Example 2, que vamos a tratar, enseguida vamos a entrar un poquito a este programa. Una pregunta, por favor. No sé si ya les mandó Micaela el contacto, la dirección y la clave para craquear los programas. Estamos craqueando, ¿no? Así, ¿verdad? ¿Les ha mandado ya para dónde bajar esos programas? ¿El enlace? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? No nos ha mandado, doctor. No, pucha, a ver, hoy día sí voy a reclamar para que ustedes lo tengan, nomás ya el programita esto, ¿ya? Enlace proyecto. Sí, yo deseara que tengan esto y un par de algoritmos, programas más, enlace de Rock Support. ¿Ya? Entonces, bueno, los ejemplitos, lo que sale del Rock Lab. Voy a tratar en este momento de habilitar el programa, ¿ya? Lo tengo por acá. ¿Dónde está ese programita? Rock Support. Rock Support. In the future do not show this dialog. Bueno, no importa, eso lo voy a borrar. Ya, y entonces yo creo que no sé si tengo ahorita ya un file ya listo para indicar. Exámenes finales, control, sostenimiento. No sé si aquí ya tengo un programa. Ya. Aquí les voy a mostrar directamente. Creo que es lo que tengo dibujado en el curso. Puede ser otra cosa. Ustedes habilitan el programa, ¿ya? Entonces vamos a entrar al edit. No me interesa. Puedo traer datos. Es un programa bien amigable. Es la ventaja, ¿no? Donde finalmente se calcula, primero les explicaré esto, después vamos a tratar de meter datos. Se calcula la curva característica del macizo rocoso, ¿de acuerdo? Y aquí también tengo la oportunidad de diagramar la curva característica del macizo rocoso después de mucho tiempo, cuando ya ha habido una cierta degradación de la capacidad de resistencia del macizo rocoso, por el tiempo, la presencia de agua, la presencia de abundante agua y aire, si quieren ustedes. Entonces, básicamente, cuando usamos el método de Moore-Coulomb, en este caso, C y Phi se van a reducir un poco. Yo puedo conseguir esto, ¿no? Aquí hemos calculado, enseguida vamos a ver,
la deformación inicial que vamos a tener en el momento que estoy colocando el sostenimiento, ¿no es verdad? Y aquí el PI crítico, el de rotura, el máximo, porque de aquí yo voy a sacar entonces mi coeficiente de seguridad, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí evidentemente, si ustedes ven, yo puedo hacer un análisis determinístico como puedo hacer un análisis probabilístico. Y en la práctica usamos los dos como tal, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí cuando entro aquí a análisis, tengo la definición de las variables del proyecto, ¿ya? Y tengo aquí la posibilidad, ¿ya?, de usar dos métodos de solución, ya sea el Duncan o el Carranza-Torres. Normalmente siempre usamos el Carranza-Torres, que es el que más se ha difundido como tal, ¿de acuerdo? Aquí elijo evidentemente, aunque podría elegir acá, el tipo de análisis que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer un análisis determinístico. Hemos estudiado un poco, espero que lean un poco sobre el tema. Hemos dicho en el capítulo o unidad 7 que tenemos tres métodos de cálculo, ¿verdad? El primero determinístico con el factor de seguridad global. El segundo sería el método probabilístico, que lo tenemos acá. Y el tercero es el método semiprobabilístico con los coeficientes parciales de seguridad. Ese no está aquí en este programa, ¿ya? La última versión de ese Rock Support está también. Habla aquí del método semiprobabilístico o el método del código europeo y muchos otros países además, ¿no? Aquí además, fíjense, yo puedo decir que quiero estimar cuál va a ser cabalmente la degradación del macizo rocoso en el tiempo, ¿no? Que también lo puedo quitar. Si yo lo quito, va a desaparecer la línea azulita, ¿no? Aquí yo digo voy a reducir la resistencia un 15%. Puedo reducir más, ¿no es verdad? Podemos reducir más, digamos. Si depende el análisis que hagamos y el tipo de roca que podamos tener como tal. Pues sabemos, eso hemos charlado un poco en alguna parte, de que la resistencia a la compresión simple de las rocas, de algunas rocas, sobre todo jóvenes que son ya del terciario, que relativamente jóvenes en la escala geológica, ¿no? Que tienen menos de 65 millones de años, ¿no? O sea, y el terciario hacia adelante, son tremendamente sensibles a la presencia de agua, ¿ya? Y si esto voy a tener agua, etcétera, etcétera, entonces tengo que hacer una estimación y tratar siempre de justificar ese valorcito que vamos a llenar en el programa, ¿no? Después sí tengo tres métodos acá para hacer la estimación del módulo de estimación, el cálculo, las formulitas que son empíricas, además, ojo, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a elegir esta vez el Hooke-Dieterich, que es el que usamos mucho, aunque podemos usar uno de estos. Yo prefiero usar ahorita el Hooke-Dieterich en este caso, pero hay que explicar muy bien, ¿no? Y si ustedes hacen un pequeño informe, van a notar, vamos a usar Hooke-Dieterich y de paso escribe la formulita que tiene que ver. Aquí, esta casilla en la parte inferior derecha se va a abrir cuando yo digo que voy a hacer un cálculo un probabilístico. Y vamos a usar nuevamente el método de Monte Carlo. Ya no he tenido tiempo de explicaros un poquito Monte Carlo, que lo hacemos directamente con los números aleatorios, pero aquí no necesitan saber porque ya está programado, ¿de acuerdo? Y siempre tengo que decir cuántas iteraciones voy a hacer como tal, ¿de acuerdo? Pero ahorita nos centraremos aquí a un método probabilístico, ¿ya? Y aquí he cambiado esto. Digo, ok, y fíjense ustedes cómo me ha cambiado totalmente. Entonces, cuando yo cambio, he cambiado de ese porcentaje de reducción, aunque debería ser más alto, ¿no? Aquí, pero es lo que obtengo. Después tengo aquí, voy a colocar los parámetros del túnel, ¿ya? O sea, en este análisis, donde
en la lengüeta aquí de análisis. Yo voy a poner el radio de mi túnel. Aquí voy a colocar evidentemente la PO, o sea, el esfuerzo geostático inicial. Todo esto, como es un calculito de las formulitas cerradas, suponemos que tenemos un estado de esfuerzos hidrostático. Es decir, que el esfuerzo vertical principal es igual al esfuerzo horizontal principal, ¿ya? Y aquí tengo de todas maneras una ayuda, ¿ya? Y esta ayuda es importante porque aquí yo puedo elegir directamente lo que sabemos que es el PO. Hemos dicho que el PO no es nada más que la profundidad en la cual estamos haciendo el análisis y el peso unitario, peso específico. Aquí dice roca, pero es macizo rocoso, ¿no es verdad? Por ejemplo, aquí hablábamos de que vamos a tener un túnel a los 345 metros. Podemos colocar lo que nos da el análisis. O sea, ese programito lo usamos preliminarmente muchas veces. Vamos haciendo los análisis cada 20, 30 metros de secciones que elegimos y tenemos la topografía, tenemos el relieve, entonces vamos a poder ir sacando nuestro valor y estimamos este valor del peso unitario del macizo rocoso como tal, ¿ya? Yo he cambiado aquí a 400, por ejemplo, y este va a ser el valor que usaremos entonces y enseguida se va a cambiar acá en esta casilla cuando yo diga OK, ¿no? Ya está, ¿ya? Y después, importantísimo para nuestros calculitos, es el módulo de Young o módulo de deformación de la roca intacta. Me está pidiendo la roca intacta. ¿Y por qué me pide la roca intacta y no del macizo rocoso? Porque si se acuerdan, en la anterior máscara nos pedían usar una fórmula para calcular el módulo de deformación del macizo rocoso. Yo he colocado en ese caso la de Dieterich y Hooke, ¿no es verdad? Y el coeficiente de Poisson, ¿no? Que podemos elegirlo también acá, ¿de acuerdo? Además tenemos, ya ni les he explicado de esto, normalmente hay una cierta dilatación del material del macizo rocoso cuando entra en plastificación, ¿ya? Y bueno, podemos elegir aquí el macizo rocoso o podemos definir, por ejemplo, aquí que no va a haber dilatación, o sea, va a haber deformaciones con volumen constante. Voy a poner otro número acá, en grados, ¿ya? En grados. O sea, podemos variar también, ¿ya? Y finalmente voy a introducir aquí la compresión, la resistencia a la compresión simple de la roca intacta otra vez. Se supone que estamos usando aquí, y está bien claro acá, el criterio de Hooke and Brown, ¿sí? O sea que aquí no me dan el chance de usar Mort-Coulomb, pero mejor porque estamos usando el criterio de rotura de Hooke and Brown como tal. Y aquí hay una ayuda a memoria también. Es esta ayuda a memoria que tendríamos cuando no tenemos este dato que tiene que ser del laboratorio. Para trabajos bien preliminares podemos echar mano a esta clasificación genérica que tengo de la resistencia a la compresión simple, ¿no? Si yo pongo aquí me va a salir 37,5, por ejemplo. O aquí me sale 35. A ver, he puesto esta y me sale 31, yo tenía aquí 35. Debería haber salido, no sé cómo está redondeando el programa, ¿no? Ha salido 37, 35. Mantendremos eso en 35. Una vez he hecho esta elección o he introducido acá, evidentemente, aquí yo puedo nuevamente, introducir también el valor promedio y en este caso aquí vamos a tener discusiones con mucha gente y yo soy de la opinión que para tomar en cuenta, haciendo un análisis determinístico, por favor, determinístico, debemos usar el valor característico. ¿Ya? Ustedes lo que es valor característico. Y bueno, tengo que anotar ese valor acá. Y después, bueno, aquí tengo que definir los picos como tal, ¿no? Los valores que tenemos que introducir. A ver, aquí un recordatorio al usar este programita. Nosotros sabemos que el criterio de rotura de Hooke and Brown tiene 4 parámetros,
¿no es verdad? No sé si se acuerdan. Y si ven el Rock Lab, son los 4 parámetros. Uno de ellos, la resistencia a la compresión simple, la roca intacta, es este. Uno segundo es el GCI, o sea, el índice de la resistencia geológica. El tercero es el coeficiente petrográfico, ¿no? Que va a depender evidentemente de la textura y el tipo de roca, si es roca ígnea, metamórfica o sedimentaria. Y aquí tengo nuevamente unas ayudas memorias, fíjense ustedes, del GSI. Yo aquí directamente sí puedo entrar y se me va a abrir acá la cartilla de Cook and Brown, ¿no es verdad? O sea, fíjense que cuando usamos ese programita ya tengo a mano toda esta información y tengo la opción de elegir entre un caso general para encontrar el GCI o tengo la posibilidad de ver un flash, ¿no es verdad? O de ver un flash. O sea que aquí tengo yo esas plantillas de Hook and Brown para el GCI las tengo incorporadas en el programa. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que yo tengo entonces la estructura del macizo rocoso, ¿no es verdad? Y las condiciones de la superficie de las discontinuidades, yo voy a elegir más o menos dónde estoy, ¿no? Supónganse que estamos ya en un macizo rocoso muy very blocky, con muchos bloques que todavía están bien entrelazados, ¿ya? Imbricados, ¿ya? Y donde tengo una disturbancia parcial del macizo rocoso con con bloques angulares que tienen muchas caras, como dice, o sea, ya hay muy fracturado, ya está fracturado ¿no? Donde tenemos además más de 4 familias de discontinuidad. Esta tablita que está aquí en inglés sí la tienen ustedes en traducida ya al castellano. Y supónganse que yo digo que estamos más o menos por acá, que es lo que se ha hecho anteriormente, ¿no? Y automáticamente me fija entonces el valor del GCI. Vamos a usar esto y también los análisis que podamos hacer, que van a ser manuales, ¿ya? Digo OK y ya está. Lo mismo voy a tener acá nuevamente la tablita completa del MI. O sea, tenemos esa ayuda que también la teníamos en el Rock Lab, ¿no es verdad? Supónganse que es una roca sedimentaria otra vez y vamos a decir que es una textura muy fina, que pueden ser lutitas, metalutitas o qué sé yo. Entonces voy a hacer mi elección acá, ¿no es verdad? Voy a elegir, por ejemplo, aquí lutita. Shales son lutitas, ¿ya? Entonces me va a salir un valor de 6. Si yo estoy hablando tengo, incluso aquí tengo una lodolita, claystone, que me va a salir un 4 incluso acá, ¿de acuerdo? Yo hago mi elección acá. Fíjense ustedes que con este programita, prácticamente ya tenemos casi toda la elección de los parámetros para cálculos preliminares, es esto, ¿no? Dentro del programa, como tal. Y finalmente el coeficiente de perturbación, que sería el 4º parámetro que usa el criterio de rotura de Hook and Brown. Y aquí nuevamente tenemos entonces la elección que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Estamos hablando de túneles acá y el valor de T, si se tiene un trabajo excelente, muy bien ejecutado, es de 0, ¿no es verdad? Si se tiene un trabajo de chambones, muy mal ejecutada la perforación en voladura, estamos aquí fregaditos porque voy a tener solo este valor 2. En este caso, no tenemos, como estamos hablando de túneles, con esta plantilla estamos adelante. No tenemos acá, por ejemplo, TBM, pero con TBM vamos a usar acá, porque aquí dice Tool and Boring Machine, ¿no es verdad? Que es un trabajo excelente, no hay perturbación, entonces va a ser como tal. Listo, tengo todos los valores y automáticamente entonces el programa me va a calcular estos valores que aparecen en la ecuación generalizada de Hook and Brown, ¿no? El MB, el S y el A. Bueno, y tengo todo. Ya está. Y se acabó el cuento. Es lo que tengo hasta el momento, ¿no?
Bien, una vez hemos hecho esto, ahora tengo que introducir datos que se refieren al soporte. O sea, y aquí voy a hacer una elección. Tengo aquí evidentemente los tres principales, ¿no es verdad? Pernos de anclaje, cerchas de acero, hormigón proyectado, como tal. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, aquí, si yo borro esto, desaparece evidentemente mis pernos de anclaje. Pero voy a poner pernos de anclaje y esta es la elección que tenemos acá, que es interesante, ¿no? Normalmente estamos usando pernos de 1 pulgada, que son 25 milímetros, rockball, o pernos de un poquito más de 1 1/4, ¿no? Porque esto es un poco más, ¿no? De 34 milímetros. Es lo que está default, o sea, fijo en el programa. Tenemos que hacer la mejor elección. Y también elegimos aquí la distancia entre los pernos, ¿no? Lo que hemos llamado en la formulita el SL y el ST, o sea, la distancia transversal de los pernos de anclaje y la distancia longitudinal, que en este caso se los toma los dos iguales, ¿ya? Y aquí voy a colocar entonces la distancia, se me ocurre que voy a poder tener, y vamos a hacer varias veces ensayitos acá, en base a lo que hemos decidido además inicialmente con ese diseño preliminar que vamos a hacer. A mí se me hace que tengo que sentarme con ustedes a hacer todavía un ejercicio completo para que tengan bien definido todos esos procedimientos del prediseño empírico en base a las recomendaciones, donde vamos a usar mucho las recomendaciones yo les digo que nos ha dado muy buen resultado de Celada, o sea, a través de la tablita que Celada nos ha dado en base al ICE, al índice de comportamiento elástico como tal, ¿ya? Ve, aquí, bueno, de hecho ya me va calculando entonces cuál es el soporte máximo, ¿no? Y cuál va a ser la deformación máxima promedio que voy a tener. Lo mismo, despuesito voy a entrar aquí, vamos a pensar que aquí estamos usando además también una cerchas de acero, y aquí fíjense, si yo entro aquí al tipo, entonces tenemos las diferentes secciones que están programadas, ¿no? Es el TH, para la minería se usa mucho la sección TH, puede ser la de trillizada de 3 barras o la cuatrillizada si quieren de 4 barras, ¿no? ¿Verdad? O sea, tenemos la elección. Voy a poner esta aquí. Y nuevamente aquí está la separación entre las cerchas, ¿ya? Aquí nuevamente usted pone el número que desee poner. Se acabó el cuento, ¿no? Y he elegido esta y aquí tengo el distanciamiento que voy a tener entre las barras como tal, para el cálculo, ¿ya? Y me va a dar entonces también cuál va a ser la presión máxima de rotura en cierta medida que va a soportar esta cercha como tal, ¿ya? Y aquí en cada una de ellas me dice a qué distancia voy a colocar desde el frente de trabajo del túnel, ¿de acuerdo? Y aquí está, muy claro, aquí yo puedo elegir. Y si ustedes se fijan, después me voy a ir cambiando todo, de acuerdo a la distancia que voy a poder definir. Tenemos también la opción de anotar y decir, cuando tengo una convergencia de tanto por ciento, instalo mi sostenimiento de cerchas. O también puede ser cuando las paredes del túnel tengo un desplazamiento de tanto por ciento. Aquí es un porcentaje, ¿no? Es porcentaje del radio. Y aquí está en valor absoluto como tal. Y lo mismo tenemos para el hormigón proyectado, ¿ya? Para el hormigón proyectado. Y aquí tengo esas opciones. Básicamente es un programita bien cerrado donde no me permite, por ejemplo, ver qué voy a tener si tengo 250. Por ejemplo, ¿no es verdad? 250. Bueno, elegimos el espesor
Ya hemos dicho que tenemos que colocar capitas que tienen que estar alrededor de 5 centímetros. Cada capa que vamos a poner 5 o 6 centímetros. Entonces hay que aplicar diferentes capas para tener todo este elemento. Y la resistencia, la compresión siempre es hormigón, pero a los 28 días. ¿De acuerdo? Y vamos a tener también la posibilidad de estudiar con este programita diferentes fases de la aplicación del hormigón proyectado. Por ejemplo, puedo decir, voy a aplicar 50% y suponemos que estamos tomando un tiempo de fraguado, digamos, estamos haciendo el análisis de 3 días de haberse aplicado el hormigón proyectado, donde por default, o sea, nuevamente ya está fijo en el programa, tengo una resistencia a la compresión simple del hormigón proyectado de 11 megapascales, ¿ya? Y esto me da nuevamente todos sus valores acá. Y la distancia en que vamos a colocar, ¿verdad? Puedo yo definir acá la distancia, ¿ya? Bien, una vez tenemos todo esto bien definido, aplicamos. Se ha cambiado todo y aquí está. Y el resultado final finalmente es este tipo de las curvas características, ¿no es verdad? Y además voy a tener acá, aquí de hecho ustedes pueden ver algo interesante, porque finalmente dice el desplazamiento, o sea, la convergencia, el desplazamiento final del plano de excavación, ¿no? La pared, final wall displacement, va a ser de 36.73 milímetros, que sería este punto, ¿no? 36.73 milímetros. Esa es la deformación de equilibrio, ¿de acuerdo? Y aquí ya no me da la presión de equilibrio que tendría que estimarla yo acá de esta figurita, que la puedo imprimir, ¿no es verdad? Pues me da directamente el factor de seguridad, en este caso el 7.75. Podríamos bajarlo un poco, ¿no? Y long term, ven ustedes, aquí me permite entonces, hemos hecho una reducción de las resistencias del macizo rocoso, me permite calcular cuál va a ser la deformación, el desplazamiento final después de mucho tiempo, ¿no? de todo el conjunto sostenimiento macizo rocoso y un factor de seguridad, en este caso 0.49, ¿ya? Y aquí me da además el dato ese de la deformación inicial. O sea, la formulita que hemos usado, que hemos visto, es que esto está hecho con, si no me equivoco, con Panet. Entonces me dice cuál es la deformación en la cara del túnel, ¿no? En el momento donde estoy colocando mi sostenimiento, que va a ser casi 20 centímetros, 19.78, si ven ustedes acá, ¿no? Y el desplazamiento total que va a tener entonces el sostenimiento, support aquí es sostenimiento, ¿no es verdad? Va a ser entonces este valor que va a estar en el orden de los 21 milímetros. Se acabó el cuento, ¿no? Y ustedes, si ustedes quieren cambiar esto, entonces vuelvo a entrar aquí nomás, ¿verdad? Y cambio. Van a fijarse, fíjense, a ver, en este caso, y se va a cambiar también esta pendiente, y mi coeficiente de seguridad va a ser mucho más grande si yo pongo, digamos, acá 100, ¿ya? 100 centímetros, no, 150 pondremos, aún más, ¿ya? Y a esa distancia, fíjense cómo ha cambiado totalmente mi curva característica del sostenimiento. Y resulta que aquí estaría con coeficientes de seguridad muy altos, ¿no? O sea que mi diseño, lo que hemos introducido sería un gasto innecesario. Entonces, vemos que sería mucho esto. Voy a poner esto acá, por ejemplo, y vamos a tratar de ver entonces, de sacar el grid, ¿ya? De sacar sostenimiento de cerchas, ¿ya? Y fíjense ustedes cómo cambia totalmente en este caso. Y resulta que estoy bien fregadito porque ya tengo una factor de seguridad menor a 1. Fíjense ustedes, totalmente menor a 1. O sea, de hecho estoy mostrándoles aquí que sí es muy importante
Y para este caso específico, para esta profundidad que hemos definido en este análisis y las propiedades que tenemos el macizo rocoso, que es necesario tener más sostenimiento, ¿no es verdad? O sea, podemos jugar con todo lo que hacemos preliminarmente. Por ejemplo, aquí yo voy a suponer, entraremos acá y vamos a suponer de que tunnel parameters, de que estoy a una profundidad no de 400 metros. Supóngase que estamos más o menos, ¿les parece? 150, por ejemplo, pondré, ¿ya? 150. Piense cómo va a cambiar todo. Apply, close. Mire, entonces, ¿cuál es la conclusión que vamos a sacar de acá? Y, mira, hace muchos años cuando hacía un túnel, el túnel de la Guarahue, que ahora tenemos que volver a revisar, y yo me di cuenta de todo esto, es programita recién estaba saliendo. Y para el mismo macizo rocoso, pero con este sostenimiento, tengo coeficientes de seguridad muy grandes. Cuando estoy a 100 metros de profundidad, ustedes han visto hace un momento que cuando estamos a 400 metros de profundidad, tengo coeficientes de seguridad menores aún. Nuevamente entro acá, ¿de acuerdo? Y voy a cambiar esto, pues ya no voy a tener esto. Por ejemplo, voy a ver cómo anda esto del hormigón. Y de verdad que si yo pongo 5, va a ir muy bien ya. ¿Ah? Fíjense, todavía estoy con coeficientes de seguridad bastante altos, ¿no? Y con deformaciones bien pequeñas, si se fijan ustedes. ¿De acuerdo? Bien, es el programita que nos ayuda a resolver rápidamente una serie de problemas. Una vez ya tengo todo eso, usted entra aquí y simplemente tiene que decir guarde, ¿no? Lo voy a guardar esto aquí y se acabó el cuento, ¿no? Y esto, claro que tengo la posibilidad de hacer de sacar todo esto para figuritas y qué sé yo para mi informe, ¿no? Tengo una figurita viva y puedo entrar a la impresión y decir si voy a imprimir en mi impresora o dónde voy a mandar y se acabó el cuento, ¿de acuerdo? O sea, es un programa bien amigable que lo tienen que tener ustedes para hacer calculitos rápidos, ¿no? Ustedes son ingenieros generalistas, pero con este tipo de herramientas, teniendo el background, teniendo los antecedentes generales de lo que tenemos, van a resolver problemitas entonces, ¿no les parece? Yo siempre digo, algunos colegas no me entienden, el llamado cuerpo docente, que el ingeniero actual, moderno, tiene que irse a la práctica, tiene que salir de la universidad con su caja de herramientas. Es lo mismo que un carpintero, ¿no? Carpintero, imagínense que no tenga un hombre que hace plomería, que no tenga su caja de herramientas. Carpintero, si no tiene su serrucho, su formón, sus elementos de cepillaje, ¿no? Siempre me olvido es el nombre de ese instrumento, y todo lo que necesita, su escuadra, etcétera, etcétera, no va a poder trabajar, ¿no? No va a poder hacer su trabajo de carpintero. Y lo mismo ocurre con el ingeniero moderno, tienen que tener todo un bagaje de herramientas útiles, pero con una sola condición, que tienen que conocer un poco los conceptos básicos de los fundamentos sobre los cuales se ha formulado este tipo de problemas, este tipo de programas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, y es lo que tenemos aquí. Aquí tomé otros datos seguro para mostrarles esto como ejemplo. Esos fueron los datos que tomamos. Seguramente ustedes van a tener esto y yo les pido que vuelvan a hacer eso con el programita y ya van a tener el link, ¿ya? Para poder resolver este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, creo que con esto hemos redondeado un poco el método de la curva de las características, que nos es bien útil, y eso es importante. Aquí en esta figurita, por ejemplo, les estoy mostrando ya como resultado final de este caso específico, habiendo definido todos los parámetros, vemos que todavía
este sostenimiento que preveo, que debe estar por acá, radio well support installed, radio de plasticidad, me saca todos estos resultados del programa directamente y lo voy a imprimir, ¿no es verdad? Y aquí está lo que vamos a usar de sostenimiento, o sea, los perros de anclaje, las hechas y el hormigón proyectado, ¿ya? Todos los datos básicos que les va a permitir entonces analizar el problema. Entonces, en resumen, cuando vamos a trabajando y tenemos bien caracterizado el macizo rocoso con todos sus parámetros básicos, el segundo paso va a ser cuando hacemos el estudio todavía manualmente, digamos, nos vamos a olvidar de ese programa, tenemos que conocer dónde, qué sección está la sección, o sea, cuáles son el estado de esfuerzos iniciales, ¿no? Que se traduce básicamente en la profundidad y el peso específico, el peso unitario del macizo rocoso, ¿ya? Ok, espero que esto esté un poco más claro para ustedes, ya tienen una herramienta más para poder trabajar. Hablemos un poquito ahora de eso, esto es una solución analítica, ¿no? Que hemos hablado, hemos tratado esta mañana de escribir la ecuación diferencial, ¿no? Que nos ayuda finalmente a llegar a este tipo de soluciones, ¿ya? Y del cual sacamos finalmente esta relación, el UI y el PI, como tal, ¿no? Y encontramos esos valores, ¿ya? Hablemos ahora un poco más, yendo más allá. Ya son los métodos numéricos, ya esto es, ya la cosa se pone más seria cuando necesitamos cálculos más detallados. Normalmente para un estudio, por ejemplo, de factibilidad, alguna vez usamos uno de esos programas, ¿ya? Bidimensionalmente. Ahora tenemos programas que están en boga, que son tridimensionales, 3D. Yo todavía manejo, estamos hablando de el FACE, que es bidimensional. Hay un FACE tridimensional, es el nombre del programa, ¿no? Que lo hace Rock Science del Canadá, ¿ya? Todos esos primeros programas acá están basados en la teoría de los elementos finitos. Ya no ni les hablaré mucho de esto porque muchos de ustedes no han hecho el curso de elementos finitos, recién creo lo van a hacer los próximos semestres, ¿no es verdad? ¿O hay alguien que ya ha hecho el curso de elementos finitos? ¿Hay alguien en la clase? Nadie. ¿Quién me puede decir? Si han llevado algo, han tratado un poco en alguna asignatura elementos finitos. ¿Nadie? ¿Quién me puede decir? ¿No hay quien me pueda decir? Eso es grave. Apenas somos 32, oiga. Qué pena, ¿no? Les he pedido esta mañana, pero ¿qué hay? Tengo que acostumbrarme también a que la situación es así, ¿no? No me queda más. Ingeniero, de novenos, rocas es de octavo semestre y finitos es de noveno. Y si no estoy mal, se utiliza elementos finitos en puentes para el segundo proyecto. Usan algún programita, pero el problema, ¿sabe qué, joven? Que no les explican ni por el forro de qué estamos hablando, ¿no? Les dicen, usen tal programa, ¿no? Pero no les explican los antecedentes que seguramente van a aprender en el curso del noveno semestre, que sería elementos finitos. Es que está mal colocada, nuestro pensum no es lógico, no tiene el ordenamiento lógico, ¿ya? O sea, por eso tenemos que hablar muy poco de esto. Simplemente está bien que sepan que existen entonces estos programas y que estamos usando mucho el FACE y el Plaxis, ¿ya? Este es de origen desarrollado en Holanda, en la Universidad Técnica de Delft, y que ahora hicieron una empresa que se llama Empresa Satélite de la Universidad, y esta empresa y los derechos del Plaxis, un lindo programa, ha sido vendido a una empresa norteamericana ahora, ¿no? Siempre hay gente que va haciendo negocios, lamentablemente. Y FACE, de Rock Science, es van a tener acceso a este FACE. Bueno, les confieso también craqueado, ¿no?
para que usen un poquito, pero ya no voy a insistir en esto porque no nos da el tiempo y por otra parte tienen que ustedes haber llevado la materia pues, de elementos finitos, ¿no? Para poder aplicar. Aunque debo decirles que un programa norteamericano muy potente de elementos finitos es el ANSYS. Sí, el ANSYS. Tremendamente potente. Y sí, San Simón tiene la licencia completa del ANSYS, por si acaso. La licencia completa que está administrada por el doctor Alejo, el que está ahora de vicedecano, director académico, ¿no? Él es responsable del programa ANSYS. Lo tenemos en San Simón. Plaxis lo tenemos en el laboratorio de geotecnia. Y ahora tengo problemas porque hasta fin de mes me pisa etcétera, etcétera, y la universidad no tiene plata para nada. Veremos si podemos mantener la licencia que tenemos en la universidad. Lamentablemente, nuestra situación es tremendamente delicada. Bueno, el método de cálculo es elementos finitos. Y tenemos programas que también son muy poderosos. Es FLAC de Minnesota y UDEC de Peter Candle, también de Minnesota, que trabaja con diferencias finitas. Diferencias finitas ustedes sí han llevado en análisis numérico. Eso sí, estoy seguro que les han tenido que explicar en qué consiste el método de la discretización como método de cálculo de las diferencias finitas, ¿ya? Y la gran ventaja, todos esos tenemos un medio continuo, que aplicamos aquí la mecánica del medio continuo. En el UDEC estamos aplicando la mecánica del discontinuo. Este es un excelente programa para hacer una serie de cálculos, aunque siempre el uno no sustituye al otro, sino se complementan, ¿ya? La empresa esta que surge también de una universidad es la Itasca, ¿ya? Ok, aquí les doy como referencia simplemente esto, ¿ya? Para que sepa. Y tenemos, además de esto, aquí no he anotado, hay otros programitas muy bonitos que no los he anotado, que tienen que ver con el discontinuo, ¿eh? Voy a tener que completar esta tablita, que es un programa bien simpático también de la Rock Science, ¿ya? Del Canadá, que nos calcula la formación de cuñas en el túnel, ¿ya? O sea, las cuñas, fíjense ustedes aquí esta visión, ¿no? La perspectiva, la vista de arriba, vista de frente, ¿no? Y vista de un lado lateral de la pared, y que nos permite definir dónde se van a poder formar cuñas, y además nos permite este programita, el UNWEDGE, se llama UNWEDGE, o sea, cuñas subterráneas. Definir también el anclaje que necesitaría para mantener esta cavidad en equilibrio como tal, ¿ya? Y bueno, y aquí tengo un ejemplo, simplemente les mostraré nomás un ejemplo del cálculo que hemos hecho, que hacemos con el FACE o con el Plaxis, en 2 dimensiones, ¿ya? Que podemos hacer, tenemos que evidentemente aplicar también el truquito de las deformaciones que hay antes de la excavación. O sea, llegamos al frente de trabajo donde ya hay cierta deformación, ¿no? Hemos visto. Aquí lo único que puedo decirles como tip es de que vamos a considerar macizo rocoso. Vamos a hacer una buena clasificación, el tipo de terreno vamos a definir muy bien, y sí, sobre todo cuando hablamos del coeficiente de perturbación D, vamos a tener normalmente aquí un ancho, una aureola, si quieren ustedes, ¿ya? De aproximadamente medio diámetro, hasta medio diámetro, donde sí voy a tener un coeficiente de perturbación que va a ser diferente normalmente diferente cuando hacemos perforación y voladura, diferente a 0. Pero más allá, y esa perturbación de la explosiva, etcétera, etcétera, ya no cuenta. O sea que en todo lo que está pintadito de amarillo acá, el coeficiente de perturbación va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer todas las cargas, el peso del macizo. Ya no les estoy presentando aquí nada de la discretización y qué sé yo. Eso lo dejaremos que ustedes apliquen cuando hagan su materia de elementos finitos, ¿no es verdad?
Y podemos, evidentemente, aquí, por ejemplo, está la línea de los momentos, ¿ya? Podemos calcular directamente ese tipo de datos. Y tenemos la posibilidad con el Plaxis, también ahora con el FACE, de calcular en dimensional y podemos hacer la secuencia de la construcción del túnel, que es bien importante eso, en etapas, ¿ya? Si ustedes tuvieran interés y tiempo, podemos hacer una clase extra para que tengan un poquito una mejor idea de cómo aplicamos ese tipo de modelos y el cálculo más detallado de un túnel, ¿no? Yo creo que esto es más para los que van a hacer la geotecnia, ¿no? Como mención, por lo menos, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a, como les decía, lo importante que yo puedo colocar las diferentes etapas, la secuencia de construcción, que es bien importante. Por ejemplo, es un caso de un túnel, hemos aplicado esto, donde tengo las diferentes fases de análisis, ¿de acuerdo? O sea, voy introduciendo las diferentes actividades de la construcción del túnel y la ventaja de esos programas ahora es que el resultado final que yo tengo de una etapa, pónganse la etapa 2, digamos, donde yo hago una excavación, una galería piloto y bueno, tengo aquí 5 secciones que hemos visto, ¿no? Después de esto voy a hacer la excavación completa de la calota y voy a instalar el sostenimiento, hecho, hormigón lanzado y qué sé yo. Lo interesante es que el estado de esfuerzos y deformaciones de esta etapa 2, por ejemplo, se convierten automáticamente en el punto de partida para hacer el análisis en la etapa 3. O sea, se convierte el resultado de esta etapa 1, se convierte en condiciones de límite o condiciones de borde para resolver el problema de la etapa 3 y así sucesivamente, ¿ya? O sea, es bien poderoso entonces todas estas herramientas. Yo les digo, hay que ser cuidadoso en el manejo de esos modelos numéricos y programas porque hacemos normalmente un abuso de los mismos, ¿no? Como sale todo bonito, finalmente en colorcitos y qué sé yo, hay gente que se ocupa de presentar sendos informes de miles de hojas con salidas que no dicen nada porque la base y el fundamento nunca lo están explicando como tal. Esa salida, por ejemplo, de un túnel de ese tipo, un túnel que se ha construido en Bolivia, aunque esta es una sección al estilo brasileño, ¿la verdad? Donde tengo aquí, defino acá, ya el strength factor tension, el factor de resistencia de la tensión, ¿ya? Y aquí, bueno, digo muy claramente lo que vamos a tener, ¿ya? Tension, no, aquí está traction, tension es esfuerzo, perdón. Y nos da ese tipo de resultados considerando que pues un perro de anclaje y se mete aquí un hormigón proyectado, ¿de acuerdo? Y así vamos a sacar entonces los resultados de un ensayo de ese tipo, como por ejemplo este túnel, ¿ya? Que se ha construido, esa parte del túnel que se hizo en el camino Caranavi, La Paz Caranavi, Unduabi Caranavi, es decir, ¿no? el túnel Kenayata, ¿ya? E hicimos todos los cálculos de verificación y esos fueron los resultados que encontramos, ¿ya? En esta sección, en este caso, ¿no? ¿Ya? Tenemos para cada una de las fases, desplazamiento máximo en la clave, movimiento horizontal de los hastiales y cuántos fueron los elementos plastificados donde se ha llegado a la resistencia máxima y la tracción máxima de los pernos de anclaje, también la fuerza en que la podemos sacar. O sea, tenemos datos valiosos para planificar y para controlar la obra. Además, esto es del FACE, nos permite calcular además los coeficientes de seguridad, pues, y ver, aquí tengo las líneas de igual coeficiente de seguridad, en este caso donde tengo momentos, vectores y fuerzas normales, por ejemplo, ¿no? En el caso, esto es una cercha trillizada, aquí tengo hormigón con espesor 0.3 metros, 30 centímetros, y voy a tener el momento, voy a tener la fuerza normal, y podemos ver aquí nuestro coeficiente de seguridad, ¿no es verdad? Claro, en algunos casos vemos que este coeficiente de seguridad está muy por afuera. Aquí estoy con un coeficiente de seguridad mayor a 2 en este caso, ¿no? Ok, y
Finalmente, con todos los datos que vamos sacando de los programas, podemos nosotros calcular los factores de seguridad. Los perros de anclaje, para las cerchas. Bueno, van a leer esto, por favor. No hay ningún problema. Es el método convencional, ¿no? El método determinístico y para el hormigón proyectado, como tal. ¿Ya? Y aquí les escribo un poquito lo que vamos esperando, el valor mínimo. En este caso, el hormigón proyectado, por ejemplo, debe ser de 1,5. Y durante la fase constructiva, podemos darnos el lujo, pues estamos haciendo por fases, ¿no? Donde yo puedo modificar además en cada fase la resistencia del hormigón proyectado que va desarrollándose, ¿no? Muy rápido por el aditivo del acelerante que estoy colocando. Yo tengo que tomar en cuenta, y en ese caso sí puedo bajar yo mi coeficiente de seguridad, que va a ser temporal hasta 1,2, como tal. ¿Ya? Bien, aparte de todos los calculitos que tenemos que hacer, lo que quiero es que ustedes tengan una idea de esto. Me parece que es importante que tengan una idea. Es coeficiente de seguridad además. Vamos a hablar aquí rápidamente sobre los portales o los emboquilles. ¿Ya? Cuando hacíamos la planificación de nuestros trabajos de campo, había en cada uno de los emboquilles hacer por lo menos una perforación, líneas de refracción sísmica a lo largo del eje del túnel y transversales, 3 transversales, y vamos a definir entonces muy bien la ubicación deseable. Y aquí siempre hacemos un análisis técnico-económico, ¿ya? Vamos a empezar a estimar cuánto nos va a costar el túnel por metro lineal, ¿de acuerdo? Y voy a tener un coste de excavación del túnel. Y voy a también estimar la excavación de la trinchera y de todas las superficies con sus medidas de sostenimiento, etcétera, etcétera, que va a ir creciendo naturalmente en costo a medida que me voy entrando a la montaña, ¿no? Cada vez se va a hacer la excavación más grande, pueden estar más perros de anclaje, pueden estar más hormigón proyectado, etcétera, etcétera. Y buscamos este equilibrio, ¿ya? O sea, no se olviden ustedes que como ingenieros tenemos siempre que buscar las soluciones técnico-económicas óptimas. De eso se trata, ¿de acuerdo? Técnico-económicas óptimas, ¿ya? Y para eso tenemos que hacer entonces un análisis, hacer todo un diseño, y un diseño con variables importantes. En este caso es como la longitud, esta es la variable más importante, ¿no es verdad? Vamos a ir comparando valores. Y voy a empezar mi obra subterránea entonces en el punto, en esa progresiva, en esta distancia respecto al punto inicial, acá, donde el precio de la excavación subterránea se hace más barata que el precio de la excavación superficial, como tal. Esa va a ser la solución óptima, como tal, ¿de acuerdo? Y vamos a usar acá, ojo, aquí sí es importante un poco, tenemos recomendaciones también empíricas, y una recomendación para ver qué tipo de tratamiento le voy a dar al talud frontal. Ojo, el talud frontal es el talud de la excavación que voy a tener acá, ¿no? Que es muy importante. No se olviden que cualquier portal de un túnel tiene 3 taludes importantes, ¿no? Si yo miro el portal, el emboquille en dirección hacia el túnel, ¿no es verdad? Tengo un lado izquierdo, tengo un lado derecho, que va a tener un cierto talud, va a tener una cierta inclinación, esa excavación, ¿no es verdad? Y tengo después el talud frontal que está aquí al frente, ¿de acuerdo? El que yo lo puedo ver de vista cuando me paro a ver el túnel, ¿ya? Bien, es el tratamiento del talud frontal. Y estas son las recomendaciones de Manuel Romana en lo que se refiere a bulonos, pernos de anclaje, hormigón proyectado y si voy a poner una red, una malla electrosoldada o no. Y además me pide que nos da una recomendación respecto al paraguas que vamos a poner, ¿no? O sea, que sea toda esa
micropilotes prácticamente, aunque a veces usamos pernos de anclaje que colocamos en toda la clave del hormigón, del túnel al inicio de la excavación. Y eso lo prolongamos después unos 15, 20 metros, donde además normalmente siempre usamos además hechas de acero, ¿ya? Por seguridad, porque es la parte de verdad de la boquilla, los portales, es la parte más crítica que tenemos en un túnel, ¿ya? Porque si aquí tengo problemas, aquí tengo un derrumbe, olvídese, no tengo más acceso al túnel, ¿no es verdad? O sea, esto tiene que ser bien seguro. Aquí tenemos que no escatimar esfuerzos y ser algo generoso, digo yo, en los sostenimientos y en la seguridad de estabilidad que debemos tener en los portales. Y eso se va a extender, normalmente se extiende de 15 a 20 metros incluso, ¿no? Que me cuesta mucho más. Yo tengo que una hecha al cero, tengo un hormigón proyectado más grueso en 3 o 4 capas por lo menos, y tengo también mis pernos de anclaje, ¿no? Pero este tipo de recomendaciones sí nos interesan mucho, ¿no es verdad? Incluyendo el paraguas que se llama entonces, ¿no? Que son los elementos que pueden ser pernos, aunque muchas veces usamos tubos de 7,5 centímetros, 3 pulgadas o 4 pulgadas, hacemos la perforación, los introducimos, tubos de pared gruesa, y después los rellenamos con una, no con lechada, sino con mortero. Los rellenamos para que tenga mayor inercia, como tal. Ahí está. Aquí, esto tal vez es más ilustrativo. Este es el talud frontal, ¿no es verdad? Aquí estoy viendo el túnel, es el talud izquierdo, el talud derecho, ¿no? Tenemos que dar una atención tremendamente grande a la estabilidad de este talud frontal, entonces, donde colocamos evidentemente bermas, banquinas, ¿no? Que no solamente son de seguridad, porque si algo se desprende acá, se va a quedar todo ese material acá, se va a quedar sobre estas banquinas, ¿no? Sino además cuido evidentemente de que eso tenga una estabilidad tremendamente grande. Un coeficiente de seguridad mayor de lo que significan las laterales como tal. Aquí tengo un ejemplo. Esto fue de un túnel en Galicia, donde empezamos la excavación colocando aquí de hecho una cercha. Usamos unas placas especiales que se llaman de Bernold. Ya voy usando hormigón proyectado, ¿no? Aquí pongo las placas de Bernold, y voy creando las condiciones para seguir excavando aquí mi túnel como tal, ¿no? Bien, y así tenemos finalmente entonces un portal. Les muestro aquí esto, después me di cuenta que podríamos haber optimizado mucho más el emboquille oeste del túnel Abra, ¿ya? El túnel, el emboquille oeste es el de Cochabamba, por si acaso, ¿no? Y al final hicimos esta excavación con todos los pernos de anclaje que teníamos acá, y se hizo con mucho cuidado. Hicimos también el talud frontal como tal. Se les muestro entonces como ejemplo simplemente para que tengan una buena idea. Pues el emboquille que se ha hecho en el túnel en Cavasi, que está todavía actualmente en ejecución, ¿no es verdad? Y claro, aquí sí tenemos que siempre tener en cuenta las cunetas, ¿no? Aquí fíjense, aquí están las cunetas perimetrales. Siempre hay que tratar de sacar el agua cuanto antes, lo más lejos posible de un portal, ¿no? Eso es bien, bien importante. Y aquí finalmente bajaba toda esta pendiente, vienen aquí las cunetas, y aquí es la bajante que está escalonada, ¿no? Donde voy disipando las aguas de precipitación, lo que se ha podido reunir en toda esta parte, en toda esta ladera, ¿la verdad? Va a venir todo eso acá y tengo que interceptar pues con esta cuneta acá, con esta cuneta perimetral que lo llaman de guarda. O sea, que es importante. No se olviden, simplemente les doy como criterio, como recomendación, que la hidrología en este tipo de obras, y sobre todo en los portales, y bueno, y la hidrogeología también que hay que hacer en un túnel, son muy importantes. No hay que despreciarlos, hay que darle toda la atención necesaria y hacer un buen dimensionamiento de todas esas obritas hidráulicas que tienen
como parte captar las aguas y por otra parte sacarlas de la zona en la forma más rápida y expedita posible, como tal. ¿Ya? Y tenemos finalmente el concepto de cut and cover, que es excavamos, construimos la obra en hormigón armado, normalmente, y después volvemos a rellenar. ¿Ya? Ese es, hemos usado en varios proyectos también ese tipo de construcción de lo que llamamos un túnel falso. ¿De acuerdo? O sea, vamos con esta es la secuencia de trabajos que hacemos, ¿no? Excavamos, más de una vez es necesario poner medidas temporales de sostenimiento, con coeficientes de seguridad menores, evidentemente, pero tenemos que hacer esto necesariamente, ¿no? Con pernos de anclaje preesforzados, construimos toda la obra de hormigón armado, ¿no? Y después vamos a rellenar. Y tardamos de volver otra vez al perfil natural del terreno, que se va vegetando solos, o creamos las condiciones de una revegetación artificial, ¿no? ¿Verdad? Para tener menos impacto sobre la naturaleza. Ahora ustedes saben, que los verdes son poderosos en Bolivia, el mundo entero, y que se oponen a todo, ¿no? ¿Verdad? Ya no se puede hacer nada porque, la hormiguita va a sufrir, los pajaritos no van a cantar, usted no puede hacer esta obra. Es un afán. Les digo que tenemos que lidiar ahora con los verdes talibanes, yo los llamo, porque son tremendamente principistas, son de convicción total y no quieren buscar el equilibrio. La sociedad necesita hacer ciertas obras para satisfacer necesidades importantes, ¿no? ¿Verdad? El transporte, mover bienes y servicios, en este caso, transportar agua de un lugar al otro, almacenar agua, que es fundamentalísimo para nosotros. Tenemos un régimen hidrológico tan irregular durante el año, ¿verdad? 80-85% cae y llueve en el verano, ¿no? 3 meses y medio. Y el saldo del tiempo, el otro 15, ¿no? O sea, estamos obligados a regular las aguas. Tener agua disponible para agua potable para la población, agua para el riego, para tener una agricultura con buenos rendimientos y 2 cultivos al año por lo menos. Los climas dan para eso en Bolivia, en muchos lugares, pero no tenemos 2 cultivos, por lo menos 2, porque nos falta agua, ¿no es verdad? Para la industria, ¿no es verdad? Para la generación de energía. O sea que, pero los verdes son muy radicales, no aceptan, no, que la hormiguita va a llorar, que la tortuguita no sé qué va a pasar con ella, ya no va a poder moverse. En fin, es bien difícil y tenemos que buscar nosotros ese compromiso, ¿no? Y explicar a la gente, explicar a los verdes y a la población sobre todo las bondades del proyecto y que sí hay impactos, hay. Usted no puede negar que no hay impactos. Va a haber, pero tenemos que aprender a reducirlos, que sean lo mínimo posible, a mitigar los impactos que podamos tener en nuestras obras y tomar en cuenta de que tenemos que regenerar todo en la medida de lo posible, no para volver exactamente a la situación inicial que teníamos en el proyecto, pero rehabilitar, recuperar lo más posible, lo más que se pueda, ¿no es verdad? Bueno, aquí tenemos un calculito, les muestro simplemente como ejemplo. Eso hicimos para el túnel, eso fue el túnel Casaderito, si no me equivoco, ¿no? Aquí tenemos todo el trabajo, hay mucho trabajo también de estructural, ¿no es verdad? Les puedo mostrar aquí esto siguiendo la norma suiza. A mí me gusta mucho la norma suiza y hemos hecho todos los cálculos de solicitaciones del falso túnel para el proyecto del Abra como tal. Al final no han construido así porque dice que costaba mucho, pero hicimos todos los cálculos, hicimos todos los análisis estructurales que nos permitía definir muy bien las solicitaciones, la línea de momentos, líneas fuerzas normales y líneas de corte que me permitían después hacer el dimensionamiento idóneo de esa obra, ¿no? Del inicio del túnel, ¿no? ¿Verdad? O sea, los falsotúneles. Y ustedes fíjense, se fijan acá, tenemos la geometría muy bien definida, los sistemas de carga, y aquí hay que tener cuidado porque tengo cargas que depende del relleno que voy a tener acá, ¿no es verdad? Que tienen que ser soportadas por este
también estructura de hormigón armado, que lo hicimos sobre zapatas, como os muestro acá, ¿no es verdad? ¿Ya? Hicimos todos los estudios de las fundaciones etcétera, etcétera, para llegar finalmente a hacer los cálculos. Esto hicimos con el SAP, si no me equivoco, o el ETAPS. Ahí está, ya no sé, porque yo no uso ese programa, yo no uso bien el ETAPS. Les reconozco, usted sí es una fiera, ¿no? Yo no. Bueno, bien, estos son los trabajos estructurales que tenemos que hacer para un túnel. O sea, fíjense, el túnel es una obra bien completa, tiene de todo, les digo. Y después al final vamos a hablar un poquito sobre eso todavía, tenemos todo el sistema electromecánico, ¿no? De iluminación, de ventilación, de sistemas escadas, de sistemas de alerta, de incendios, sistema de combatir los incendios, un sistema de última generación, estamos usando ahora tipo lo que llaman SCADA, que son un montón de registradores que me mandan información permanentemente a una central, de tal manera de que sepamos exactamente qué está pasando en todo el túnel, ¿ya? Y regular muy bien todo esto, o sea que ahorita mantener en operación un túnel carretero, por lo menos, es una cosa bien delicada y bien costosa, además, donde necesita gente muy competente y bien preparada. Pero bueno, vamos un poquito, ya, vamos a hacer lo siguiente, porque todavía me falta un poquito para acabar este capítulo, pero nos vamos a tener que quedar acá, ¿ya? Yo he pensado, ¿qué opinan ustedes? Quiero su opinión. Tenemos tiempo para concluir realmente, redondear el semestre, según, no sé, uno de ustedes me mandó la anterior vez el último programa, último calendario, cronograma que tenemos. 14 de enero se tiene que acabar todo. Bueno, seguramente después empezamos con el teatro de cursos de invierno, cursos de verano, ahora debe tocar verano seguramente, que es un dolor de cabeza eso, porque es un autogol sensacional, pero en fin, estamos en esas, ¿no? Ahora no podemos cambiar mucho. Entonces, tenemos tiempito, porque me estaban sugiriendo, alguien me ha sugerido, me ha dicho, no se apresure tanto porque usted ha fijado el examen el próximo sábado, ¿no es verdad? Pero falta acabar, ¿no es verdad? Y me falta, evidentemente, acabaremos esto, la próxima clase, y por lo menos un par de horas tenemos que hablar sobre fundaciones, cimentaciones en roca, ¿ya? Lo voy a cortar ese capítulo porque no va a haber tiempo para acabar todo eso, ¿ya? Más las prácticas que tenemos que hacer, se nos complica un poco la vida. Mi pregunta del millón para ustedes es, yo estoy convencido, pero quiero preguntarles, quiero ser demócrata, para entre la Navidad y el Año Nuevo, que seguramente todos son muy católicos, apostólicos y románticos, que podemos hacer un trabajito, un examencito. El segundo examen sería un poco entre la Navidad y el Año Nuevo. Pregunto, ¿qué opinan? ¿Quién da su opinión? Nadie. A ver, David Chora. Bien, ingeniero. O Luis Lothar Vargas, a ver, ¿qué opina? Me parecería bien, Inge, pero ¿cuál fecha sería? ¿Cómo dice? ¿Y qué fecha sería entonces? Yo diría más o menos entre la Navidad y el Año Nuevo, pues yo diría, si nos damos tiempito, si podría ser coordinar, porque tengo entendido que el 25 es un sábado, ¿no? De hecho es feriado, no vamos a poder hacer nada. Y el próximo sábado es el primero, tampoco vamos a poder hacer nada. Así tenemos 2 días inhabilitados. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para reunirnos y estar juntos entre digamos,
a ver, sábado 25, domingo 26, lunes 27, martes 28, miércoles 29. Por ejemplo, el miércoles 29, ¿qué les parece? Por mi parte, estaría bien, ingeniero. No sé qué dirían los compañeros. Inge, disculpe, Bueno, aquí, ¿en qué horario sería el miércoles 29? elegimos nosotros ahorita, definimos, pero yo creo que van a estar bien, bastante libres ya con prácticas, con clases y qué sé yo. Lo podemos hacer en la mañana, ¿no? Vamos a darnos, voy a dimensionar un examencito segundo bien estructurado. Ustedes van a tener mañana una clase con Mijaela, vamos a coordinar muy bien lo que se va a hacer. Entonces así yo tengo un poquito más de tiempo esta semana para concluir esta partecita de túneles, que tengo una buena idea y hablar un poquito, por lo menos con ustedes, sobre cimentaciones en rocas, ¿ya? Porque recién muchos de ustedes están haciendo su clase de cimentaciones, ¿no es verdad? De fundaciones que llamamos. Tengo entendido. O ya han vencido esa materia. ¿Cómo? ¿Podría ser jueves? ¿Jueves 30? Sí, O sea, te estamos hablando del examencito. La próxima semana vamos a hacer una clase todavía el sábado, entonces. Sábado 18 hacemos clase. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Ok, Manuel. Manuel está de acuerdo. Manuel ha hablado por todos, porque democráticamente es nuestro portavoz oficial. ¿No, Manuel Álvaro? Portavoz oficial. Entonces, ok, quedaremos lo siguiente. Vamos a hacer algo más de prácticas también y yo espero hacer una practiquita también con ustedes y Micaela también va a trabajar, aunque está muy ocupada ahorita. Su conciencia le está pesando porque ha tenido mucho trabajo. Ella está haciendo su proyecto de grado y está en el sillar, está trabajando en el sillar, ¿no? Y donde hay mucho problema, mucho trabajo, muchas dificultades. Pero me decía que se va a comunicar con ustedes para hacer mañana una clase. Mañana en la noche me decía que normalmente estaba haciendo ella las clases los viernes, ¿no? Pero con el trabajo que tiene ahorita en el sillar, es un poco más difícil. De todas maneras, tenemos el WhatsApp, nos vamos a comunicar todo a través del WhatsApp, ¿de acuerdo? Pero en principio hay la opción, ustedes me dan y me dicen, hagamos ese examencito el miércoles 29 o el jueves 30, alguien decía, sugiere el jueves 30, que podría ser también, porque así yo tengo todo el fin de año, digamos, el feriado de Año Viejo, la noche de San Silvestre, el Año Nuevo, el primero que es un sábado, el 2, tengo tiempito todavía para empezar a corregir, empezar a trabajar todo esto, para hacer entonces nuestro examen final, al final tendría que ser entonces el 8 de enero, fíjense, el 8 de enero y 4 días después hacemos una segunda instancia que tendría que ser el 12 de enero para entregar las notas el 14 de enero. ¿Ya? Yo voy a escribir en el WhatsApp, les voy a decir, este es el programa, el segundo examen un poquito todavía sujeto a que sea miércoles o jueves, miércoles 29, jueves 30, pero el examen final y el segundo examen, que es la segunda instancia para mí siempre es un segundo examen final, ¿no es verdad? Siempre trato de que de los dos exámenes que hacen al final del semestre, la mejor nota es la que vale para anotarle y con eso se vence o no se vence la materia. ¿De acuerdo? O sea que yo nunca pongo no noto en segunda instancia donde tienen que entrar con un promedio de 26 y solamente pueden tener una nota de 51, ¿no? Pues si alguien hace un buen examen, lo que llaman segunda instancia, esa nota hay que colocársela y se la pongo como si fuera examen final, ¿no? Pues merece, ¿no? Y no le voy a reducir su nota, que es la costumbre que tenemos acá, lamentablemente. Aparte del sistema incomprensible de que uno puede vencer la materia teniendo con dos exámenes parciales, ¿no? Más prácticas, ¿no? Más trabajo que se está haciendo. Listo, entonces, les agradezco mucho y... ¿En qué una consulta tenía de la clase? David, diga. Una consulta tenía de la clase, no sé si puedo preguntar. Claro, haga. Unos de la mañana y unos de la tarde, de ahorita. De ahorita era en Rock Support cuando hemos hecho el programa.
Si no estoy mal, el factor de seguridad 1,71 lo tomó y el desplazamiento 80 milímetros. Yo creo que esos son los dos factores más importantes. Más Los o dos menos son ese sería. de acuerdo, David, pero más importante para nosotros como criterio es el factor de seguridad. Y vamos a ir ajustando nuestro sostenimiento con todos los datos que hemos metido al programita en función al factor de seguridad. Que mientras sea más grande de 1,5 en general, ya estamos tranquilos. ¿Ya? Siempre Entonces, y cuando... entre 1,5 y 2. Y 2 es muy alto, pues yo bajaría un poquito más mi sostenimiento, ¿no? Muy caro, sí, muy caro sería. Sí. Para llegar a 1,5. Pero ojo, David, no se olvide nunca más, siempre y cuando usemos valores característicos, ¿de acuerdo? No valores promedios, característicos. Ok. Ahí está el detalle. Si usamos valores característicos 1,5, estamos bien tranquilos. Podemos calcular las cantidades de licitación con ese diseño, digamos, ¿no? Y eso finalmente tenemos que verificar en obra, finalmente, ¿no? Que hay mucha incertidumbre en las obras subterráneas y en las obras geotécnicas en general. Yo les decía, acabamos la clase temprano esta mañana porque hay un problema serio en unas excavaciones en el proyecto Ibirizu, donde hicieron una mala evaluación, apreciación del tipo de material de macizos, de suelos coluviales y macizos rocosos donde debería excavarse. Y definieron unas excavaciones con una pendiente que a mí me llamó mucho la atención, 2 vertical, 1 horizontal, ¿ya? Y bueno, si yo vi el material y dije, imposible, pues aquí ha habido un exceso de confianza y de optimismo de los que han diseñado esto. O con este material les dije, es una lutita muy, muy deleznable, poco resistente, roca blanda prácticamente. Les digo, está mal. Y evidentemente se cayó, pues. Y ahora que está lloviendo, se cayó más todavía. Por eso tuve esa reunión. Y tenemos que hacer todo un sistema de estabilización con medidas de estabilización, pernos de anclaje. Anclajes todavía no, por suerte. Micropilotes vamos a meter, a hacer una protección de la superficie para que no siga erosionando, no siga degradándose el material. Y eso cuesta un montón de plata, que no estaba previsto en el diseño. Y es un proyecto llave en mano, donde la responsabilidad se la lleva el contratista, ¿no? Que hizo su oferta. Y hay una pelea muy grande porque el contratista dice, de acuerdo, yo he hecho mi oferta, pero con el diseño que usted me presentó. Usted me decía que yo tengo que excavar 2 vertical, 1 horizontal, ¿no es verdad? Más o menos 57 grados en toda la excavación. Y resulta que ahora tenemos que aplicar un montón de medidas de estabilización, aparte de todo el sistema de drenajes profundos o subterráneos. Tiene mucho precio, cuesta mucho dinero esa parte. Y dice entonces el contratista, dice, ¿por qué yo tengo que pagar si usted me dio un diseño malo? Su diseño no estaba bien. ¿Qué hago ahora? ¿No? Bueno, ese tipo de problemas, y les ha parecido que la cotización que se ha hecho es muy costosa. En construcción hay ese tipo de problemas. ¿Cómo? En construcción también creo que hay ese tipo de problemas cuando aparece agua, cuando no hacen muy profundo el estudio de suelos y tienen que meter, pensaban que era solamente zapato ponerle y tienen que meterle igual micropilotes para que agarre bien, aunque existe el agua ahí. Y cuesta caro. Lo mismo, exacto, David. Ese es el gran problema que tenemos. Por eso tenemos que estar siempre conscientes de hacer un buen estudio de campo en la medida de lo posible. Y no nos dan ni tiempo ni dinero para hacer un buen estudio, ¿no es verdad? Entonces, asumimos y adivinamos un montón de cosas, ¿no? Y sobre eso hacemos los diseños, preparamos los planos de construcción y licitamos la obra. Empieza a excavarse y resulta que las premisas que hice, las suposiciones que hice, no tienen nada que ver con la realidad. Hay que cambiar las cosas, pues no se puede seguir con los mismos errores de apreciación del trabajo de gabinete, digamos así, ¿no? Cuando no se ha hecho un trabajo completo de campo, ¿ya? Eso es bien interesante ver eso. Yo voy a preparar la próxima semana, 10, 15 minutitos, lo voy a presentar los problemas, para que tenga una idea
como ingenieros, ¿ya? Les voy a participar simplemente los problemas actuales que tenemos, en algunos problemas, y ustedes tengan una idea para ubicarse mejor lo que les espera en la vida real, si quieren ustedes, ¿no? Porque todavía ustedes tienen una vida hermosa, pues vida ficticia, ¿no? Que todos son papelitos, programas, proyectitos que se ponen en papel, pero que todavía no se van a hacer, no se van a construir, ¿no es verdad? La práctica es un poco diferente, ¿no? Ok, David, gracias por su participación. Que tenga una buena noche entonces y nos vemos el sábado a hora de costumbre, ¿de acuerdo? A no ser que después, no creo. No seré mentiroso ni exagerado. Yo me estoy yendo a Tarija a ver una inspección general de un nuevo estudio que se va a empezar y tengo como responsabilidad cuidar de que se hagan buenos estudios, ¿ya? Se me encomienda la CAF, la Corporación Andina de Fomento, y necesitamos hacer buenos estudios. Entonces tengo que hacer una inspección general y a coordinar todos los trabajos en Tarija, una presa y un sistema de riegos, y eso significa que voy a estar en la Chura, Tarija, como dicen, un par de días. Pero para la clase del sábado yo voy a estar acá con ustedes, ¿ya? Ok. Cualquier cosa nos comunicamos por WhatsApp, entonces, ¿ya? Les deseo buenas noches y les agradezco a todos los que se han conectado, y cuando tenga la conexión o me manden de aquí un día o dos, me mandan normalmente un link, un enlace para ver la grabación que hemos hecho. Con mucho gusto se los voy a pasar, ¿ya? Muchas gracias, que tengan buenas noches, señoritas y jóvenes. Igualmente, ingeniero, buenas noches. Trabajen 3 semanitas más para que acabe el semestre, ¿no? Bien vale la pena el sacrificio, ¿no? Dejen de pachanguear, dejen de salir de fiestas, olvídense de su año nuevo, de todas maneras, su noche de año nuevo, porque con el coronavirus también hay que cuidarnos además, ¿no? Es un elemento más, es un punto más, el único punto a favor de esta pandemia tan tremenda y tan difícil, porque no hay ahorita una persona en Bolivia, creo yo personalmente, que no haya tenido que lamentar el deceso, fallecimiento de algún pariente o algún allegado o algún buen amigo de la familia, de uno mismo, ¿no? Creo que ya no hay. Yo personalmente tengo varios familiares míos que han fallecido y cuidándose mucho, pero igual, o sea que es muy dura, ¿no? Hay que seguir cuidándose, eso es muy importante, ¿no? De todas maneras, eso les recomendaré la próxima semana también, como tal, ¿no es verdad? Ok, les agradezco y yo me despido de ustedes y va a ser hasta la próxima semana entonces, ¿ya? Gracias y buenas noches.